Si estás viendo este video, probablemente ya usaste el nodo agente dentro de N8N, pero esa es solo la punta del iceberg. En este video vamos a ver todos los nodos de inteligencia artificial disponibles en N8N, qué son, cómo funcionan y cuándo vale la pena utilizarlos. Te aseguro que vas a encontrar herramientas y técnicas que probablemente nunca hayas visto. Así que estate atento porque con este video vas a subir el nivel de tus automatizaciones para poder cobrarle más caro a tus clientes. Y al final te voy a dejar una plantilla completa de N8N para que puedas tenerla como referencia cuando crees soluciones de inteligencia artificial. Si no me conoces de nada, soy Agustín, cofundador de Nexum, y hace 2 años venimos trabajando con más de 30 empresas desarrollando sistemas de inteligencia artificial y capacitando equipos desde cero. Sin más que decir, pasemos directamente con el video de hoy. Como ves, hay mucha información que vamos a estar viendo el día de hoy. Por un lado tenemos los nodos primarios de inteligencia artificial, que son los más importantes, y por otro lado los nodos secundarios, que también nos van a ser de mucha utilidad en todos los casos de uso que vamos a estar viendo. Bien, te quiero explicar antes que nada cómo uno accede a estos nodos. Si vamos arriba a la derecha, le vamos a añadir un nuevo nodo, vamos a ver que la primera categoría que aparece es la de AI, justamente. Y acá vamos a tener distintas opciones para poder ir agregando en nuestros flujos. Por un lado tenemos los nodos principales, que son más que nada los que tenemos por acá. Básicamente tenemos el nodo de agente de IA, tenemos el nodo de OpenAI para poder mensajear a un modelo, Basic LLM Chain, Text Classifier, Information Extractor, Question and Answer, Sentiment Analysis y Summarization Chain. Bien, esos son los 8 nodos principales que vamos a estar viendo hoy, que son los mismos que tenemos por acá a la derecha. Y por otro lado tenemos los nodos secundarios, que básicamente se pueden pensar como nodos que se agregan a los nodos primarios para ayudarnos a cumplir lo que nosotros necesitemos. Dicho esto, te quiero hablar rápidamente de por qué es importante realmente aprender estos nodos en su totalidad y no quedarse solo con el nodo de agente de IA que todos conocemos. Hay solo 3 puntos de los que te quiero hablar para que quede bien clara esta idea de por qué vale la pena realmente extender tus conocimientos y aprender todos estos nodos. Lo primero es que vas a poder optimizar costos y realmente trabajar de una forma más optimizada. Lo que hace mucha gente es usar el nodo de agente de inteligencia artificial para todas las tareas posibles, ¿verdad? Cuando en realidad hay distintos nodos que nos ayudan a optimizar, por ejemplo, el gasto que nosotros manejamos de tokens, y eso para profesionalizar nuestro trabajo es algo obligatorio. Existen nodos más livianos que el nodo de agente de inteligencia artificial que justamente hacen que gastemos menos dinero y el proceso corra incluso más rápido. El segundo punto es que es muy importante elegir la herramienta correcta dependiendo del contexto de la solución y lo que estemos construyendo. Hay un dicho que dice que para un hombre con un martillo todos los problemas se ven como un clavo. Y nosotros no queremos ser ese hombre, nosotros queremos tener una caja de herramientas amplia y saber cuándo usar cada una y cómo aplicarla correctamente. Y el tercer y último punto del que te quiero hablar antes de comenzar a ver cada uno de estos nodos es que cuando vos conozcas todas estas herramientas, entiendas y aprendas a utilizarlas, vas a poder profesionalizar muchísimo tu trabajo, y eso directamente va a hacer que cuando vos estés hablando con un cliente tengas muchas más herramientas de donde agarrarte y realmente puedas cobrar más caro por tus soluciones porque estás aportando un valor extra con este nivel que vos tenés de conocimiento en distintos nodos de inteligencia artificial. Vamos a comenzar con el primer nodo de inteligencia artificial primario, que es el que todos conocemos, el de agente de inteligencia artificial, pero puede que haya alguien que esté viendo esto por primera vez, así que veámoslo rápidamente. En primer lugar, ¿para qué nos sirve este nodo? Bueno, como dice acá, recibe datos, toma decisiones autónomas, lo cual es característico de este nodo, y ejecuta acciones para poder lograr un objetivo. Puede usar herramientas externas, puede usar APIs, ¿verdad? Puede acceder a otro tipo de plataformas para poder realizar esas tareas que nosotros necesitemos. Es ideal para construir agentes complejos que no solo razonan, sino que también hacen llamados a APIs o otro tipo de plataformas. Para configurarlo vamos a comenzar eligiendo un modelo de chat. Y acá quiero pasar rápidamente a los nodos secundarios. Bien, si nosotros venimos a la derecha, vamos a AI, bajamos y buscamos Language Models, vamos a ver que tenemos distintas opciones, que son algunas que seleccioné aquí. Acá tenemos OpenAI, la más conocida, la de ChatGPT, tenemos Anthropic, tenemos Google Gemini, Olama y Grok también, que es la de Elon Musk. Bien, entonces
Lo que vos tenés que entender simplemente de esto es que cuando nosotros usamos un nodo de inteligencia artificial, en la mayoría de estos, vamos a tener que seleccionar un modelo, ¿verdad? Un LLM, para que se pueda procesar la respuesta y procesar lo que nosotros necesitemos. En este caso, ¿cómo estaríamos haciendo eso? Bueno, simplemente vamos a tener que arrastrar de esta manera y seleccionar el modelo que nosotros estemos utilizando o que queramos utilizar. Perfecto, ahí ya tenemos el modelo de inteligencia artificial que va a estar procesando el request. Bien, ahora necesitamos agregarle una memoria. Te quiero mostrar también cómo tenemos distintos tipos de memoria. Tenemos la memoria simple, que es la nativa de N8N. Tenemos la memoria de Postgres, que es la que yo te recomiendo si quieres crear agentes avanzados conversacionales. Tenemos Mongo y tenemos Redis también, otro tipo de opciones para que puedas verlas. Es importante entender que en un agente no es obligatorio tener una memoria, pero sí es recomendable si, por ejemplo, estamos construyendo un agente de atención al público que habla con clientes, está bueno siempre sumar una memoria para que pueda recordar, por ejemplo, de qué producto tenía interés el usuario, cuál era su nombre, para poder personalizar la experiencia. Bien, a ejemplos prácticos vamos a sumarle una memoria que sea la memoria simple N8N. Dejamos la ventana de contexto en 5 y nos mantenemos de esa manera muy sencillo. Y como herramienta, la tercera categoría que tenemos, que dice Tool acá, básicamente podemos agregarle herramientas a esta gente. Entonces, si nosotros queremos que vaya a un calendario a consultar qué disponibilidad tenemos un lunes o que vaya a nuestro CRM y registre datos, todo eso lo vamos a tener que estar configurando en esta categoría de acá. Yo, a ejemplos prácticos, voy a crear una tool que es de Wikipedia y lo que nos va a permitir es hacer búsquedas en todo Wikipedia. Y ahora vas a entender por qué y vas a ver un caso de uso bastante interesante. Vamos a conectar el trigger de chat simplemente para poder tener una conversación con esta gente. Y yo acá a la izquierda tengo distintos prompts que vamos a estar usando con cada uno de estos nodos. El primero simplemente dice, explícame la Revolución Francesa como si tuviera 12 años y resaltar las tres ideas más importantes. Bien, antes de pasar a ver cómo es que funciona esto, vamos a abrir la configuración principal del nodo y vemos que agregamos un prompt, en realidad N8N le dice System Message, y yo acá puse, eres un experto en historia y ciencia, tu tarea es ayudar al usuario con lo que quiera aprender. Es obligatorio que actives la herramienta Wikipedia para obtener la mejor información posible para darle al usuario. Y acá es muy importante especificarle que tiene que activar la herramienta, y entre comillas, Wikipedia, que está escrito de la misma forma que la herramienta en sí. Bien, de esa forma tenemos todo configurado para poder probar este nodo de agente de inteligencia artificial. Entonces lo que voy a hacer, vamos a abrir el chat y le voy a enviar este mensaje. Como vemos está procesando la respuesta, activa la herramienta de Wikipedia y sigue procesando el mensaje y ahí ya nos da una respuesta. Vamos a abrir y vemos cómo nos respondió. No voy a leer todo, obviamente, pero nos hace un resumen de la Revolución Francesa y nos da también tres ideas principales sobre ella. Vamos a ver el segundo nodo que tenemos ahora de inteligencia artificial, que en este caso es el de OpenAI, de enviarle un mensaje a un modelo, ¿bien? Message a model. Lo que hace es enviarle justamente a un modelo de OpenAI. Como ustedes saben, OpenAI tiene muchos modelos. Tenemos el 4.1, el 4o, el 5, el 5.1 que salió hace poco. Tenemos distintos modelos que nos brinda OpenAI. Entonces vamos a poder elegir a qué modelo enviar. Sirve para pedir reacciones, ideas, respuestas simples. No tiene memoria, pero sí tiene herramientas. Como vemos acá, le podemos sumar una herramienta. Eso es algo característico de este nodo. Esta yo te diría que es una opción simple y directa para hablar con un modelo dentro de un flujo. Bien, funciona muy bien para cierto tipo de tareas muy puntuales. Vamos a abrir la configuración. Vemos que lo que podemos hacer básicamente es seleccionar el modelo, en este caso de OpenAI, que queremos utilizar y también vamos a poder añadir un mensaje. Bien, yo voy a conectar el trigger de chat. Vamos a ver ahora cuando añadamos el mensaje, yo le voy a poder directamente seleccionar el input, ¿verdad? Que llega cuando nosotros le escribimos un mensaje para poder probar correctamente el nodo. Y el caso de uso que preparé, básicamente dice que escriba un correo, que vuelva a redactar un correo, mejor dicho, porque le estamos diciendo que, bueno, escribí uno, pero suena un poco informal
le paso el correo y le pido que me lo reescriba con un tono un poco más profesional. Entonces vamos a ver cómo funciona este nodo de OpenAI al pedirle ese request. Vamos a enviarle el mensaje, corre y básicamente me dice, por supuesto, aquí tienes tu correo en un tono más profesional y cordial y me da todo el correo como yo se lo había pedido. En este caso no había una herramienta, no había un modelo de inteligencia artificial que pudiese conectarle abajo, obviamente porque ya estamos seleccionando que es el de OpenAI. Bien, entonces este nodo te diría que funciona para casos de uso un poco más sencillos, si querés formatear alguna información, esto viene muy bien. Pasamos al tercer nodo, que en este caso tenemos Basic LLM Chain. Puedes pensarlo de una forma muy similar a la de OpenAI, pero en este caso podemos seleccionar qué modelo, ¿verdad? Estamos haciendo un llamado a un LLM, pero no le estamos ya predefiniendo qué modelo con este nodo, sino que en realidad estamos con la posibilidad ahora de seleccionar el modelo como es acá. Bien, entonces, como te decía, permite definir un prompt estructurado que se envía al LLM que nosotros seleccionemos, como dice acá. Opcionalmente aplico un parser. Esto quiere decir que si nosotros quisiésemos estructurar un poco más detallada la información, lo podríamos hacer. Podemos pedirle que nos estructure esa información para que nos la brinde en dos variables distintas. Bien, eso es un poco más avanzado y ya estaríamos usando los nodos de inteligencia artificial secundarios. Como ves acá, una categoría de la que no hablamos son los output parsers. Bien, hay distintas formas de usar los output parsers, pero lo más importante que vos tenés que conocer es que básicamente nos permiten formatear la salida de... Vamos a ver entonces cómo es que funciona. Voy a conectar, bueno, ya lo tenemos conectado, voy a desactivar el nodo y vamos a ver un poco la configuración. Ya tenemos de forma predeterminada el input que nos va a llegar del chat, así que esto vamos a borrarlo porque era una prueba que estaba haciendo antes y vamos a ver cómo funcionaría simplemente con la configuración predeterminada que tenemos. Bien, voy a conectarle, en este caso el modelo OpenAI, pero pensá que lo importante acá es que justamente voy a poder seleccionar el de Anthropic, el de Gemini, el que yo realmente necesite, ¿verdad? Porque hacer esto, que acabo de conectar el de OpenAI, sería prácticamente lo mismo que estar usando este otro nodo. Bien, así que vamos a correrlo con otro ejemplo. Ahora le voy a pedir que transforme la descripción de un trabajo en una lista punteada. Bien, es un poco largo el mensaje, así que no lo voy a leer todo, pero prácticamente es eso. Le estoy nombrando varias tareas una tras de la otra y le pido que me lo formatee en un listado. Entonces ahí es lo que me está haciendo. Me pone uno, definir el copy para la nueva landing. Número 2, enviar los assets. Número 3, preparar, etcétera, etcétera. Como puedes ver, entonces de esa forma hicimos un llamado a un LLM sin predefinir qué plataforma, ¿verdad? ¿Qué LLM? En este caso ya estaba predefinido porque es el nodo directo de OpenAI, pero en este caso no y podemos seleccionar el que nosotros necesitemos. Avancemos ahora con Text Classifier. Este nodo lo que nos va a permitir, como lo dice su nombre, es clasificar el texto de entrada en categorías que nosotros previamente ya hayamos definido. Acá como ves tenemos devolución y compra, que ahora vamos a ver cómo es que se configura esto. Este nodo también envía cada ítem al modelo para decidir qué etiqueta se le va a asignar. Bien, entonces como ves también tenemos un modelo de inteligencia artificial que tiene que estar conectado y es el que va a estar decidiendo qué tipo de mensaje es el que... Bien, y por último podríamos decir que es útil para enrutar mensajes, etiquetar o segmentar mensajes de clientes, por ejemplo. Bien, entonces tenemos el trigger conectado y vamos a abrir ahora la categoría. Bien, las categorías en realidad que definimos. Por un lado tenemos la categoría de devolución, que yo le estoy dando la descripción al modelo, que dice el usuario solicita una devolución del producto. Y por otro lado la categoría compra, que dice el usuario quiere comprar un producto. Bien, entonces esa es la forma en la que nosotros configuramos este nodo. Le damos categorías y le damos una descripción de cada categoría y todo esto lo va a tener en consideración la inteligencia artificial para poder categorizar correctamente. Bien, entonces vamos a ir al número 4 y vemos que el mensaje dice, hola, compré hace una semana el plan premium de su plataforma, quiero un reembolso porque no cumplió con mis expectativas. Entonces podríamos decir que tendrá que caer en la categoría de devolución. Vamos a ver si esto lo logra o si no lo logra. Entonces vamos a abrir el chat, vamos a mandarle este mensaje. Me dice que hay un error, está desactivado el nodo, ahora sí, vamos a mandarle de vuelta. Y ahora ya lo está procesando el modelo como ves.
y cae en la categoría de devolución correctamente. Seguimos ahora por acá abajo con el nodo de Information Extractor. Este es de los favoritos míos, la verdad, porque es muy útil para un montón de casos de uso. Y yo hace un par de años, un año y medio, caía en el error de usar el nodo de agente de inteligencia artificial para realizar esta tarea, cuando en realidad este nodo es muchísimo más intuitivo para poder usarlo en este tipo de situaciones. Entonces lo que hace este nodo es extraer información estructurada o variables dentro de un texto que podamos tener o de un documento para tenerlas limpias luego en un formato más minimalista, más sencillo. Lo que se hace es indicarle qué queremos extraer, lo predefinimos en la configuración del nodo como lo vamos a ver y nos devuelve, se podría decir, un objeto estructurado con cada una de esas variables. Es perfecto para transformar texto desordenado en un JSON limpio, listo para, por ejemplo, enviar a tu base de datos, a tu CRM. Bien, veamos primero cómo es el mensaje que tenemos para enviarle a este nodo. Como ves, dice: hola, quiero solicitar una demo de su software para mi empresa. Mi nombre es Lucía, trabajo para tal, una empresa de logística, somos un equipo de 25 personas, me da su email, me da su número y me dice que les gustaría empezar a usar la herramienta a partir de tal fecha. Vamos a copiar este mensaje para que ya nos quede y vamos a primero configurar este nodo. Bien, vamos a abrir la configuración. Primero le pasamos el input que le va a llegar del mensaje, esto no tiene ciencia, pero lo interesante entra aquí. Vamos a poder ir agregando los atributos que queremos obtener, ¿verdad? De este mensaje que acabamos de leer. Entonces, si recordamos, tenemos, por ejemplo, el nombre de la persona y la empresa para la que trabaja. Entonces, podríamos ir agregando eso. Simplemente ponemos el nombre de la variable, el tipo de variable, que esto es un string. Si no conoces los tipos de variable, es muy sencillo. Tenés string, que sería texto simple, tenés de número, tenés de fecha o tenés de boolean, que quiere decir verdadero o falso. Para este caso, dejamos string, que está perfecto. Vamos a agregarle una descripción, que esto es sumamente importante porque hay que entender que sin una descripción clara, la inteligencia artificial puede llegar a fallar. Entonces ponemos simplemente el nombre de la persona y de esa manera nos va a entender perfecto. Vamos a activar esto, que básicamente le estamos diciendo que sí o sí nos tiene que devolver eso, que no lo puede dejar vacío. Es obligatorio, digámosle. Por otro lado, nombre de la empresa, quiero ahora. Entonces ahí literalmente le puedo copiar el, el nombre de la empresa como descripción también, porque no hay mucho más que pueda decir. Volvamos al mensaje y digamos que también queremos tomar el mail y el teléfono de la persona. Entonces voy a ponerle otras dos variables. Esta también la dejo como requerida. Vamos a poner email de la persona y teléfono. Podemos ponerle también teléfono de la persona. También lo activamos como requerido. Esto está bueno siempre dejarlo como requerido porque hay veces que si no el modelo lo ignora y no nos lo da. Y ahora sí ya tenemos todo configurado para poder correr este nodo. Entonces vamos a copiar el mensaje. Vamos a conectarle un modelo de inteligencia artificial. Esto es necesario también. Y ahora sí ya estamos listos para poder correrlo y ver cómo es que nos da la respuesta, el resultado. Ahí vemos que ya está procesando. Y si vemos, tenemos todos los datos ahora estructurados de una manera muy sencilla y muy intuitiva. Tenemos el nombre, Lucía Fernández, lo cual está perfecto, lo tenemos por acá. El nombre de la empresa también está perfecto. El email y el teléfono. Entonces tomó todos los datos correctos y esto ya te puedes imaginar que es muy útil si, por ejemplo, nos llega un correo de... nos llegan muchos correos de leads, por ejemplo, con mensajes similares. Bueno, podríamos tener un nodo como este para que tome las variables necesarias y luego de eso es muy sencillo enviarla a nuestro CRM. Antes de continuar, te invito a que puedas suscribirte a nuestro canal y darle like a este video, que nos ayuda a seguir subiendo este tipo de contenido. También te quiero invitar a nuestra comunidad de Discord gratuita, que como te dije, vas a poder acceder a esta plantilla para que puedas tenerla como un mapa a la hora de construir soluciones y que sepas exactamente qué herramienta usar en cada una. La comunidad es completamente gratuita y tenés el link en la descripción. Ahora sí, seguimos con el video. Nos quedan los últimos tres nodos y primero te quiero hablar rápidamente de el de pregunta y respuesta, ¿verdad? Question and Answer Chain. Este nodo lo vamos a ver por arriba porque es un poquito más avanzado. Esto podés pensarlo como un RAG, ¿verdad?
que el RAG, si no lo conoces, lo que nos permite es buscar en documentos información, documentos que pueden ser muy extensos, para devolvernos esas partes, esos chunks de la información que nosotros podamos necesitar para procesar una respuesta. Bien, lo que hace este nodo es usar un vector store, le llama N8N, que es un retriever, es decir, algo que nos devuelve información, que busca el contexto relevante en documentos, notas o otro tipo de archivos. Combina ese texto con la pregunta del usuario para generar una respuesta con el modelo de inteligencia artificial. Es decir, vamos a buscar información a este documento con este vector store y a la vez tenemos un modelo de inteligencia artificial que procesa todo y nos da respuestas coherentes si, por ejemplo, tenemos un usuario que pregunta información teórica sobre cualquier cosa que tengamos en esos documentos. Es ideal para gentes que básicamente buscan información en estos documentos. Entonces, casos de uso muy comunes son si vos entras a la web de un software, de cualquier software, se me viene a la mente ahora, por ejemplo, ChatRace, siempre tienen un globito abajo que es un chatbot que vos le podés hacer preguntas. Entonces puedes hacerle preguntas muy específicas de cómo funciona la plataforma, qué integraciones tiene, cuáles son los precios, y ese agente con inteligencia artificial nos va respondiendo y lo que hace es justamente ir a buscar a documentación muy detallada de la empresa esa información para poder brindarnos una respuesta. Pasamos con el penúltimo nodo, que ahora estamos con Sentiment Analysis, ¿verdad? Análisis de sentimiento podría ser la traducción. Vamos a hacer las conexiones necesarias y vamos a ver un poco de qué se trata. En primer lugar, como lo dice la palabra, lo que hace es analizar el sentimiento del texto. Bien, vamos a poder definir ahora, vamos a ver cómo podemos definir las categorías. De forma predeterminada tenemos tres, que es positivo, neutral o negativo. Bien, y básicamente esto está bueno en los casos de uso en donde tengamos, por ejemplo, atención al cliente, nos lleguen muchos mensajes y necesitamos calificar un poco si la persona está enojada, si la persona está contenta o si le da un poco igual, ¿verdad? Por ejemplo, en reseñas esto funciona muy bien para poder categorizarlas y hacer ir por un camino o por otro, que como vemos acá es lo que nos permite N8N, lo cual está bastante bueno. Bien, vamos a abrir la configuración y como vemos, primero lo que nos pide es qué texto va a analizar. Esto como siempre, le damos el input del chat y vamos a añadir opciones, ¿ok? Si venimos acá, podemos agregar las opciones que necesitemos. De forma predeterminada tenemos estas tres que te mencionaba, pero yo podría venir acá y borrar, agregar la que yo pueda llegar a necesitar. Para ver este ejemplo, lo vamos a dejar tal cual está y vamos a ver qué mensaje le vamos a estar enviando. El mensaje dice: la atención fue muy amable y el producto funciona bien, pero tuve problemas con el envío y no sé si volvería a comprar. El paquete llegó una semana tarde y bueno, empieza a quejarse la persona, le dice que está muy decepcionado porque tenía buenas referencias. Podría decirse que es un mensaje bastante negativo. Empezó un poco bien, pero después terminó siendo negativo. Entonces vamos a enviarle, vamos a ver cómo lo procesa y si nos fijamos se va por la rama negativa, lo cual está correcto. Y así llegamos al último nodo que tenemos, que es el de Summarization Chain, que también puede pensarse como resumen. Bien, entonces básicamente lo que hace es resumir uno o múltiples textos o documentos en un texto más corto. Bien, puede usar distintos métodos de resumen para manejar contenidos largos, podemos darle los lineamientos que necesitemos y es muy útil, por ejemplo, para resúmenes de reuniones, artículos, tickets o actividad de un usuario. Esto es muy común, por ejemplo, y es un caso de uso que nosotros lo usamos mucho. En un agente de voz se resume toda la conversación que tuvo la persona con el agente de voz, ¿verdad? Llaman a una clínica y el paciente empieza a hacer preguntas. Bueno, luego toda esa transcripción de la llamada se envía a este nodo para que pueda generar un resumen y esto se registra en el CRM para que luego el equipo pueda tener un seguimiento muchísimo más fluido. Vamos a copiar el último mensaje, que como es un mensaje bastante largo. Dice que tuvo una reunión de 2 horas con el equipo de ventas, se hablaron varias cosas, empieza a hablar de porcentajes, de ideas del negocio. No voy a ponerme a leer todo, pero te quiero mostrar cómo es que va a resumir este nodo toda esa información. Bien, vamos a abrir el chat, vamos a enviarle el mensaje. Ahí está procesando la respuesta y vemos que ahora de todo este mensaje, que ni siquiera entra todo acá, nos da un resumen bastante compacto con los datos clave. Entonces dice, bueno, el trimestre mostró un crecimiento del 18% en nuevos leads, una caída del 7% en cierre de ventas y así de forma
muy compacta un resumen de lo más importante. Otros nodos que te recomiendo investigar son los nodos, podría decirse, misceláneos, que no tienen ninguna categoría en particular, que vos podés venir acá, vas a AI y podés ver un poco más. Por ejemplo, acá tenés algunos más y también dentro de estas categorías hay algunos extra. Yo acá te puse tres interesantes. El primero es para analizar audios con la API de Gemini. Otro puede ser crear imágenes con la API de OpenAI. Y otro que es un nodo bastante nuevo, que tenemos un video acá, te lo dejo si querés aprenderlo más a detalle, que son los guardrails, que lo que nos permite es tener un poco más de control en nuestros flujos, un poquito más de seguridad. Así que si te interesa eso, puedes ir. Y con eso ya conoces todos los nodos de inteligencia artificial para poder empezar a crear automatizaciones muchísimo más robustas y que puedas también venderlas más caro. Como te dije, tenés la plantilla en nuestra comunidad de Discord gratuita para que puedas acceder a toda esta información y te ayude cuando estés trabajando con flujos nuevos y quieras también construir algo un poco más robusto. Nos vemos.